Importación de datos de un archivo TXT. En Excel, para importar datos desde un archivo TXT, vamos a la pestaña Datos y a mano izquierda, en Obtener datos externos, tenemos desde texto. Es lo mismo importar datos desde un archivo de texto que desde un archivo CSV. El archivo CSV, la pequeña diferencia, es que es un archivo Excel con una sola hoja y sin formatos. Pero la forma de importar datos desde un archivo de texto o desde un CSV hacia un Excel se hace a través de aquí. También se puede a través de las conexiones, pero aquí es mucho más directo. La diferencia entre importar datos de un archivo de texto o desde otro Excel es que ahora veremos que cuando importo datos desde otro archivo, desde un archivo de texto, me pide los formatos. Entonces, si tenemos problemas con las fechas, las barras, los guiones, los puntos, es mejor importar desde un archivo de texto. Si no tenemos problemas con las fechas, importaríamos a través de conexiones, importaríamos desde el otro archivo Excel. Para importar desde el archivo de texto, clicamos en desde texto, vamos a buscar el archivo de texto que tenemos aquí preparado y nos aparece este asistente. Si el archivo de texto no fuera un archivo de texto, sino que fuera un Excel, un Access, una base de datos, este asistente sería distinto. Normalmente siempre ya vamos a la opción que corresponda. Cuando estamos importando un archivo de texto, las columnas, la separación de las columnas puede venir por delimitados, es decir, un carácter que nos marca la separación de las columnas, o de ancho fijo, que sería de la columna 1 a la 10 tenemos el código de factura, de la 10 a la 30 el nombre del comercial, etc. Normalmente siempre viene delimitado y tenemos estas opciones de aquí. Una, hay muchas veces que nos importamos informes, no son tablas de datos. Por eso nos permite decirle a partir de qué fila queremos traer los datos. En este caso le podríamos decir a partir de la fila 6. Por tanto, en la fila 6 yo tendría todos los títulos de las cabeceras que quiero traer. En este caso estamos hablando de que la fila 1 ya tiene las cabeceras de las columnas, por tanto ya le marco en la fila 1. El otro es el origen de archivo. Normalmente cuando las ñes nos salen extrañas, los acentos abiertos y cerrados salen con símbolos extraños, es porque el formato origen no lo tengo bien definido. En lugar de Windows ANSI podría ser otro formato. El problema solo tendremos la primera vez que importamos datos de una herramienta de gestión o de un archivo que nos envían. ¿Por qué? Porque una vez ya sepamos ese archivo cómo nos llega, ya le definiremos el origen del archivo, con qué formato está, y por tanto ya no tendremos más problemas. Por otro lado, el tercer punto que vemos aquí es que mis datos tienen encabezados. Si yo le marco, quiere decir que la primera fila o la fila que yo le haya marcado aquí, con que es donde tengo los títulos, no quiero que me los traiga, por tanto le dejaría puesto este check y me traería todos los datos menos la primera fila, porque interpretaría que tengo los encabezados. En este caso quiero que me lo traiga todo. Si le hago siguiente, voy al segundo paso del asistente, donde aquí le estoy diciendo, en mi caso, este archivo son tabuladores, que es lo que me están separando las columnas de este archivo. Puede ser por puntos y coma, pueden ser por comas, pueden ser por espacios. Si yo le marco espacios, fijaros que Emilio García me lo está separando también en nuevas columnas. O pueden ser otros caracteres. En SAP, en la tecla en el número 1 en la tecla, tenemos la barra. Con el ALGR, esta barra me está definiendo el símbolo que me separa los informes de SAP. Es importante, ¿por qué? Porque cuando yo marco esta barra, aquí hay veces que la primera columna es muy ancha y por tanto si no me desplazo con la barra no veré las otras columnas y tendría la sensación de que no me lo estoy haciendo correctamente. En este caso son tabuladores, por tanto lo dejamos desmarcado. Si yo le digo siguiente, aquí las columnas que son fechas sí que le marcaremos que queremos formato de fecha y le diremos cómo nos está llegando el dato. Si nos llega con un día, mes y año, con un año, mes y día, con mes, día y año, y de esta manera esta importación el Excel intentará transformar lo que tengan en esta columna en una fecha. Es la diferencia, la gran diferencia que hay con importar datos desde otro Excel, que no nos permite definirle los formatos. Normalmente solo marcamos los formatos en las columnas de fecha, los otros ya nos entran correctamente. También le puedo decir que no quiero importar esta columna, pero esto solo es desde el punto de vista de la importación.
Luego veremos que yo podré volver a editar este asistente, por tanto yo le podría decir otra vez que esta columna sí que la quiero que me la importe, por tanto sí que la importaría. No estoy ocultando nada a nadie, simplemente le estoy diciendo que cuando yo vea los datos cargados aquí no quiero ver esta columna. Pero, importante, siempre el usuario podrá modificar este asistente para importar esta columna. Aquí también tenemos avanzadas, que serían los puntos y las comas, es decir, si los decimales vienen definidos por comas y los miles por puntos o al revés. También, aparte de esto, es bueno ir con la barra de desplazamiento para ver que realmente las columnas me las ha traído las que yo estoy definiendo, para ver si hay más fechas o para ver si hay alguna columna que por lo que sea me la está dividiendo cuando no tendría que dividir. Una vez le hemos dicho cómo queremos traernos los datos, simplemente le diremos finalizar. A partir de aquí le tengo que decir dónde quiero que me inserte los datos. Fijaros que aquí no puedo traerlo como una tabla, no puedo traerlo como una tabla dinámica, así como con un Excel sí que podía. Aquí en propiedades le puedo decir, esta carga de datos quiero que me solicites el archivo al actualizar, que cada X tiempo me lo vayas actualizando o que cuando abra el archivo quiero que me lo actualices. También hay la opción de autorrellenar fórmulas en columnas adyacentes que lo veremos ahora. Si yo acepto y acepto, tengo aquí ya los datos. Fijaros que es un rango normal y corriente, con la diferencia que con el botón derecho me aparecen estas opciones de editar texto importado, propiedades del rango y actualizar. Yo si borro unos datos y con el botón derecho hago actualizar, veremos que me pide el archivo y me vuelve a traer los datos. Si yo hago botón derecho, aparte de actualizar, tengo esta opción de propiedades del rango de datos, que fijaros que es la misma pantalla que hemos ido antes y donde me está diciendo quiero que me solicites el archivo al actualizar. Si yo le quito este check, el que hará cuando yo actualice no me pedirá nada, se irá a buscar el archivo y me lo traerá. Si yo actualizo al abrir el archivo, quiere decir que cuando yo abra este Excel automáticamente se me actualizará, que es lo habitual. ¿Por qué? Porque yo en este Excel veremos que quiero ir generando la analítica que yo quiero trabajar en Excel. Por tanto, no quiero estar cada vez con el botón derecho actualizando cada hoja que me traigo datos. Y finalmente tenemos el check que decíamos antes de autorrellenar, que esta opción de aquí, si yo la marco, ¿qué hará? Yo cuando actualice, yo elimino todas las filas. Yo aquí a mano derecha podría tener muchas más fórmulas y cuando yo actualizo, el Excel que hace me vuelve a recargar. Este autorrellenar las columnas adyacentes es si a partir de la columna N hacia mano derecha tuviera fórmulas, él estas fórmulas las arrastraría hasta el final de todos estos datos aquí. ¿Qué más tenemos? El editar texto importado. Una vez yo ya he importado, que decíamos antes, yo puedo volver a seleccionar el archivo y puedo volver a este asistente, que era lo que os comentaba antes, que yo le puedo decir que esta columna no la quiero, pero que siempre podré volver a este asistente, yo le podré decir que sí, que la quiero. Entonces es importante tener claro que por mucho que yo oculte columnas, de cara al usuario que me abrirá este Excel, siempre podrá decirle que esa columna de costes sí que la quiere cargar. Por tanto, no estoy ocultando nada, sino simplemente es visual y esa persona siempre podrá visualizar esos datos. ¿Esto qué quiere decir? Que si no quiero que vean los datos, esta columna de costes no tendría que estar ya en el archivo origen. No lo puedo filtrar a través de esta importación de datos. A partir de aquí es empezar a crear columnas con formulación para seguir con la analítica de datos.